Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero platicar acerca de un evento que es muy curioso, que es el Día Internacional de la Felicidad. Esto se, se decidió hacerlo el 20 de marzo en una junta de la ONU bajo la propuesta de un país llamado Bután. En ese país, creo que es una monarquía, el rey de Bután, decidió que además de medir el Producto Interno Bruto como un indicador de la economía del país, que eso se mide casi en todos los países, el Producto Interno Bruto, es decir, cuál es la cantidad en pesos o, bueno, en la moneda local de todos los bienes y servicios que se producen en un año. Entonces, el rey de Bután, además del Producto Interno Bruto, definió y él está midiendo lo que llama el Producto Interno de Felicidad. Es decir, para él no basta con indicadores económicos interesantes o muy buenos, sino también con medir la felicidad de su pueblo. Entonces definió el Producto Interno de Felicidad y en una iniciativa comentada en la ONU se decidió establecer el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. Esto es interesante porque de alguna manera indica que el concepto de felicidad o de bienestar de los seres humanos está siendo importante en muchos países a raíz de esta iniciativa. Entonces, eso resulta interesante. La pregunta que yo hice en el post que puse para invitarlos a la reunión tenía que ver con qué significa el Día Internacional de la Felicidad y si sirve de algo, si tiene algún valor. Entonces, hay mucha información muy contradictoria y además la forma en cómo se mide la felicidad en los diferentes países, pues difiere un poco, aunque también en la ONU se establecieron algunos criterios y algunos parámetros para determinar el Producto Interno de Felicidad o la felicidad de cada país. Algunos de esos aspectos tienen que ver con acceso a los servicios de salud, tener un trabajo bien remunerado, tener seguridad, eh, poder expresarse libremente, también tener pues unas relaciones sanas o un ambiente de comunidad, en fin, una serie de indicadores que definen qué tan feliz es la gente y eso se hace en encuestas con ese tipo de preguntas o de indicadores para ver qué opina la gente acerca de todo eso, ¿no? De cómo son sus relaciones familiares, si está satisfecho en su trabajo, si se siente seguro en el país y si siente libertad de expresión, si siente que los servicios de salud son buenos. También otro indicador es la expectativa de vida de las personas. Se supone que las personas felices pues debiesen de vivir más tiempo. Entonces, lo curioso de todo esto es que México ocupa el lugar número 10, incluso arriba de Estados Unidos, que ocupa el lugar creo que 24 en el último censo. Y eso llama la atención, porque no sé en México cómo ocupamos el lugar número 10 con el nivel de violencia que existe desde hace algunos años, con un ingreso per cápita muy, muy bajo, un ingreso per cápita creo que son de $13,700 al año. Eso equivale más o menos a 20,000 pesos al mes per cápita, pero la repartición de esa riqueza no es equitativa, no es que todo el mundo gane 20,000 pesos. Lo que llama la atención es que también hay otro indicador, que es el salario promedio en México. Y el salario promedio mensual anda alrededor de 6,000 pesos. Entonces, no sé cómo somos el país, el 10º país más feliz del mundo, con un promedio de salario de 6,000 pesos al mes,
con índices de violencia muy grandes, la gente no se siente segura, con unos servicios de salud malísimos, en fin, con varios de los indicadores que se mencionan ahí, que yo creo que no los satisfacemos adecuadamente y sin embargo estaremos en el país número 10. Entonces, pues esto deja mucho que pensar acerca de esos indicadores, pero para mí lo más valioso es que supuestamente los gobiernos de los países, no todos, algunos, están viendo la cuestión de la felicidad o del bienestar de la población como un indicador también importante, no solamente los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto o el Producto Interno Per cápita, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una cuestión interesante que vale la pena resaltar. Sin embargo, en todos estos parámetros que se miden para determinar el nivel de felicidad, si se fijan, ninguno de ellos depende de nosotros. O sea, no tenemos el control de ninguno de esos parámetros. Entonces, esto hace que nuestra felicidad esté en manos del gobierno o de los gobiernos en los diferentes países. Es decir, ¿qué podemos hacer para que mejoren los sistemas de salud, para que mejoren los salarios, para que mejoren los servicios de transporte? Aquí en México el servicio del metro cada vez es más complicado, más malo, con muchas interrupciones. Acaba de haber un tremendo apagón en el sur del país, en 3 estados de la República. En fin, todos esos indicadores no dependen de nosotros, dependen del gobierno. En pocas palabras, esta propuesta está poniendo la felicidad de las personas en manos de lo que haga o deje de hacer el gobierno, lo cual a mí se me hace muy curioso y poco efectivo, porque yo no puedo poner la felicidad en manos de lo que haga el gobierno. Esta es la primera acotación que quiero hacer sobre el Día Internacional de la Felicidad. También les voy a pedir que colaboren, hagan preguntas o observaciones, opiniones en los comentarios de los canales, en la cajita de comentarios que hay ahí en la sesión en vivo de cada canal, de YouTube, de Instagram y de Facebook. Háganme preguntas o consultas o planteen ustedes su opinión sobre este tema para hacer de esta sesión un poquito más atractiva y más dinámica. Entonces, volviendo a esto, el primer aspecto que le comenté es que no podemos poner nuestra felicidad en manos del gobierno, de lo que haga o deje de hacer. Otra cuestión interesante es que solamente en un país, y creo que fue en Bután o no me acuerdo, o en Japón, consideran que la meditación contribuye al bienestar de las personas. Entonces, ellos integran la meditación dentro de sus programas educativos con la idea de enseñarles a las personas una herramienta que les permita aumentar su estado de bienestar y de felicidad directamente. Entonces, lo interesante es que solamente un país en todos los que yo leí en un libro de Andrés Oppenheimer, este libro se llama Cómo salir del pozo. Es un libro como los que hace Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, que es periodismo de investigación. Él se pasó durante 5 años investigando este tema de la felicidad en diferentes países del mundo y llega a conclusiones interesantes. Entonces, en ese libro menciona precisamente esto, que solamente un país, él no menciona como que la meditación es un factor clave, sino destaca que en ese país se enseña a meditar a las personas para generar bienestar. Pero en los demás países ni siquiera se toca el tema. Ahora, Andrés Oppenheimer en sus libros siempre es un análisis periodístico. Él no tiene una postura necesariamente definida, sino que lo que hace es compartir
las opiniones y las visiones que tienen todos los actores políticos o económicos a los que entrevista y lo pone en su libro, y él da de repente algunas opiniones, pero no está desarrollando él alguna teoría en su libro, ni mucho menos, ¿no? Entonces esto es interesante. También en ese libro, Andrés Oppenheimer resalta algunas contradicciones. Por ejemplo, Islandia es el país, no, Finlandia es el país más feliz del mundo. Entonces, sin embargo, en algunos de esos países como Finlandia y Suecia, que son los países más felices del mundo, el índice de suicidios es muy alto. Entonces, como que hay una contradicción ahí, ¿no? También en Japón el índice de suicidio es muy alto. Entonces, esta es otra cosa a considerar. Yo creo que falta mucho por afinar los parámetros o los métodos de medición de la felicidad para que eso dé información un poquito más útil. Entonces, esa es la segunda cosa que les quería comentar, que solamente en un país la meditación se menciona como una herramienta. Y eso sí es parte de mi propuesta. Mi propuesta es que la felicidad profunda, lo que yo he llamado felicidad profunda, no depende de ninguna circunstancia externa, ni de ninguna persona externa a nosotros, sino eso se da de manera natural cuando tú, a través de practicar meditación, conectas con tu ser más profundo, en donde reside ese estado de dicha natural con el que llegamos a este mundo y al que he llamado felicidad profunda. En ese punto de vista, en esa perspectiva, no requiere de que el gobierno haga nada, sino requiere de que tú practiques meditación para que independientemente de las circunstancias del país en el que vives, puedas acceder a ese estado de dicha natural que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, aquí hay unas preguntas. Isabel pregunta, ¿se podría incluir tu propuesta en los servicios de salud? ¿Cómo? Sí, definitivamente. Hay mucha investigación, porque el problema de los servicios de salud es que requieren un enfoque muy científico. Entonces, hay muchos avances en los resultados a nivel de salud que da la meditación, en especial mindfulness. Se han hecho muchos estudios en Estados Unidos y en Europa, en España, en varios países de Europa, sobre los efectos que tiene meditar, o sea, de manera regular, consistente, en salud, en manejo del dolor, en mejora de la recuperación de operaciones o de accidentes, o incluso disminuir el estrés y los efectos nocivos del estrés. Entonces sí, dentro de los servicios de salud pudiera incluirse la meditación como un tratamiento. De hecho, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, así se hace. En Estados Unidos hay todo un movimiento médico en la medicina que se llama medicina integrativa, que es una mezcla de la medicina tradicional alópata con medicina alternativa, pero que esté demostrada científicamente su efectividad. Es por eso que se ha demostrado ya con parámetros medibles la eficacia que tiene la meditación en el ámbito de la salud, tanto a nivel preventivo como a nivel de tratamiento. Entonces sí, sería buenísimo que se incluyera, pero pues yo creo que aquí en México estamos a años luz de hacer eso. Aquí hay otra pregunta de Santiago. Sí estoy de acuerdo con eso, que mi felicidad no debe depender del gobierno, sino de mi armonía interior. Ok, pues sí, estamos de acuerdo con eso. Ahora el tema es cómo trabajas tu armonía interior si vives en un entorno muy demandante, muy desafiante. Entonces ese es el tema también. Por supuesto, hay personas que su ambiente familiar o su ambiente de trabajo o su ambiente social es muy agresivo, muy demandante. Entonces, estas personas, desde el punto de vista de la visión del gobierno, pues como que no tendrían muchas opciones.
desde mi punto de vista, sí lo tiene, pero requiere un trabajo muy fuerte de meditación para contactar realmente con tu interior y que no te afecte o te afecte de manera muy secundaria todo tu entorno en el que estás. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la armonía interior. La pregunta ahí es entonces, ¿cómo lograr esa armonía interior? Aquí hay otra pregunta también de Santiago, una observación. Dice, mi esposa dice que es una decisión personal. Pues sí, eso es como que una idea muy común, ¿no? O sea, ser feliz o no depende de cada quien, pero si nada más se lanza así como un dogma, pues entonces ahí la cuestión es, y bueno, ¿y por qué algunos no son felices si es una decisión personal? Mi experiencia es que las personas no saben cómo abordar el tema de la felicidad. Lo están buscando donde no está, en bienestar económico, en cosas materiales, en relaciones, etcétera, en cosas externas a ellos que en cualquier momento pueden cambiar. Es más, sobre las cuales no tienen ningún control. Entonces, no nada más es decisión, sino que si tú tienes la decisión de ser feliz, pero tu felicidad está en función de lo que sucede a tu alrededor, de tus circunstancias, pues difícilmente vas a poder lidiar con esos desafíos y entonces, pues ahí tu felicidad se va a ver bastante desafiada o cuestionada. Otra pregunta de Isabel. ¿No consideras que la felicidad es algo pasajero? La felicidad que depende de circunstancias o de personas externas a nosotros, por supuesto que es pasajera. Dura lo que dura esa circunstancia, pero cuando esa circunstancia se acaba o la relación con determinadas personas cambia, pues ahí la felicidad se acaba y entonces experimentamos tristeza. Entonces, la mayoría de las personas experimentan la vida como un péndulo que oscila entre felicidad y tristeza y no pueden concebir que exista una felicidad duradera que no depende de las circunstancias. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es una felicidad permanente, no pasajera, pero la mayoría de la gente la experimenta como pasajera porque está asociada con personas y circunstancias externas a ellas. Santiago tiene otra pregunta, observación. Aunque creo que no somos inmunes a lo que nos rodea y hay que buscar herramientas, o por qué solo la meditación. Mi experiencia personal, cuando yo hablo de felicidad profunda, de ese conectar con lo más profundo de tu ser para poder experimentar ese estado de dicha permanente, yo no he encontrado otra herramienta. Y la mayoría de los maestros místicos que yo he leído, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Mathieu Ricard, Rupert Spira, Osho, coinciden en esa visión. Y no es que yo esté haciendo un trabajo intelectual, de decir, pues como ellos dicen, pues voy a hacer eso. No, yo he vivido en carne propia esa sensación de paz interior, de dicha, que solamente me la ha dado la meditación. Puede haber situaciones de euforia en donde yo experimente una gran felicidad, pero si esa situación de euforia depende de algo externo, cuando eso se acaba ese estado de euforia. Aquí hay que distinguir muy bien. La felicidad profunda no quiere decir que no experimentes estados eufóricos por algún evento en tu vida. Tampoco quiere decir que nunca más experimentes tristeza, pero esos estados de tristeza y de felicidad o de euforia suceden en la periferia de tu ser, en tu mente, no en lo más profundo de tu ser. Tu estado de dicha permanece inmutable a los vaivenes que suceden en el exterior, en la periferia de tu ser.
Tu mente es un fenómeno que sucede en la periferia de tu ser, al igual que tus emociones. Entonces, puedes estar con estados eufóricos o con estados de profunda tristeza, pero el estado de dicha profunda, de felicidad profunda, se mantiene. Y la única forma donde yo he probado y he leído que muchos místicos lo dicen, es a través de la meditación. Si hay alguien que tenga alguna otra fórmula o forma de llegar a ese estado de dicha permanente, pues bienvenido, platicamos y lo probamos. Yo no estoy cerrado a probar, pero mi experiencia y la de muchos místicos es que es solo a través de la meditación que se logra ese estado permanente de dicha, sin importar las circunstancias que se estén enfrentando o que estén sucediendo en la periferia de nuestro ser. Isabel tiene otra pregunta. Es decir, ¿cómo puede alguien permanecer feliz mucho tiempo de su día? Bueno, esto es interesante. Cuando tú estás conectado con ese silencio interior, esa paz interior, ese estado de dicha, tú estás feliz sin que haya alguna razón para estarlo. Simplemente te despiertas contento, todo el día estás contento o la mayoría del día. Entre más estés en contacto con tu verdadero ser, puedes experimentar periodos largos de tu día en donde estás contento, feliz, sin que haya ninguna razón específica para eso. Y en eso puede estar sucediendo situaciones adversas, tristes, retos, frustraciones, pero tu estado de silencio y de paz interior te permite percibir esa dicha y te permite aceptar la vida como es. Todos los desafíos que suceden en la vida son parte de la vida. La muerte de un ser querido, una enfermedad, una separación, todo es parte de la vida. Y el estar conectado con ese estado de dicha te permite absorber de alguna manera o pasar por esos episodios o esos desafíos de la vida, manteniendo ese estado de dicha profunda. Las personas que llegan a ese estado de iluminación lo experimentan todo el tiempo, incluso mientras están dormidos. Yo no lo he experimentado así, no estoy iluminado y creo que no me voy a iluminar en esta vida, no lo sé, pero yo sí puedo experimentar en muchos momentos de mi día que estoy feliz, estoy contento y no hay ninguna razón aparente, ni me interesa encontrarla, simplemente estoy conectado y eso me permite disfrutar todo lo que estoy haciendo, todo lo que está sucediendo en el exterior. ¿Okay? Germán tiene otra pregunta, observación aquí. Pienso que la felicidad se genera también con pensamientos positivos en tu vida. Lo que recibes, lo que no depende de nosotros, podemos dar un giro positivo a las cosas. Sí, ese es el enfoque que maneja Martin Seligman, que es el creador de, bueno, es el que popularizó el concepto de inteligencia emocional, que crearon otros psicólogos anteriores a él, pero él lo hizo popular. Y también es el fundador de lo que se llama psicología positiva, que también la psicología positiva propicia mucho el concepto de felicidad y está muy alineado con lo que propone la ONU como manera de medir la felicidad. Y sí, los pensamientos generan estados emocionales. De hecho, las emociones y los pensamientos están ligados. Pero otra vez, pensamientos son fenómenos que suceden en la periferia y pueden generarse a raíz de circunstancias y lo que yo piense acerca de esas circunstancias. Lo que yo estoy proponiendo es más profundo todavía, llegar a un estado de silencio interior en donde puedes ver todo lo que está sucediendo en la periferia de tu ser. Eso incluye pensamientos, emociones,
incluso sensaciones en tu cuerpo. Entonces, sí, definitivamente muchas gentes, hablando de otras herramientas que preguntaba Santiago, sí, todo lo que es la psicología positiva, eso es lo que busca. Si tú generas pensamientos positivos, vas a generar emociones agradables, por llamar de alguna manera. Sí, esa es otra herramienta, pero otra vez depende de los pensamientos, depende de si de repente ante una situación tienes pensamientos negativos, pues eso ya se fue al caño, por así decirlo, ¿no? O sea, ya se perdió o que sepas que tienes que generar pensamientos positivos, pero si no estás de humor en la postura de generar pensamientos positivos, pues no los vas a generar, por más que sepas que si los generas te va a generar emociones agradables. Lo que yo menciono es que tú te vas a dar cuenta de que tus pensamientos negativos te están produciendo emociones desagradables, pero al mismo tiempo que te das cuenta de eso, te das cuenta que en el fondo de tu ser, en el centro de tu ser, tu estado de dicha no se ha movido. Estás en paz, estás tranquilo, estás en ese estado de dicha que no depende de nada de afuera. Y cuando digo fuera, incluyo pensamientos, emociones, sensaciones en tu cuerpo. Todo eso es un fenómeno que sucede en la periferia de tu ser interior, en la periferia de tu verdadero ser. Entonces la única forma de llegar a tu verdadero ser y experimentar tu verdadero ser es a través de la meditación. Isabel tiene otra pregunta interesante. ¿Hay que meditar varias veces al día? Sí, depende en qué situación esté tu práctica de meditación. Lo importante es hacer el hábito de la meditación diaria para ir desarrollando esa capacidad de darte cuenta, de conciencia, de conectar con ese silencio interior y entonces poder experimentar ese estado de dicha que no depende de nada externo. Entonces, al inicio, pues, en lo que haces el hábito, pues conviene meditar varias veces al día. Después puedes tener ya una rutina donde medites X tiempo, 10, 20 minutos en la mañana o 10, 15, 20 minutos en la noche. Puede ser o puede ser y. Y en cualquier momento del día donde sientas que necesitas recuperar ese estado consciente de tu ser interior, puedes también meditar, puedes meditar 5 minutos nada más. Entre más medites y más te des cuenta cómo llegar a tu ser interior, es más fácil. Yo, por ejemplo, ahorita, yo me puedo poner en un estado meditativo conectado con mi ser interior en menos de un minuto. Si yo empiezo a meditar, en un minuto yo ya estoy ahí. Al principio no, porque mi mente me sacaba, me secuestraba otra vez a los problemas, al futuro, al pasado. Pero hoy en día, si yo me digo, voy a meditar, en un minuto yo estoy ahí, rápido. Y eso es porque tengo muchas horas ya de práctica de meditación. Entonces, esa es un poquito la idea. Es como hacer ejercicio. Puedes ir al gimnasio, qué tan rápido quieres hacer músculo o tener un cuerpo fitness, pues qué tan rápido lo quieres hacer, vas a ir más veces al gimnasio y vas a hacer ejercicio durante el día y vas a estar cuidando tu alimentación. O sea, estás enfocado en hacer que tu cuerpo sea fitness, entonces depende de qué tan rápido lo quieras hacer. ¿Ok? Santiago, aquí hay otra pregunta. ¿No crees que el apego a mi propia voluntad es un obstáculo para poder penetrar en el ser interior? No sé qué entiendas por apego a mi propia voluntad. Si lo que entiendo, puede ser que estoy entendiendo esto que te digo. Apego a tu propia voluntad significa apego a tu ego, a lo que tú piensas que debe ser. Si eso para ti es tu propia voluntad, pues sí es un obstáculo, porque para poder entrar a tu ser interior, debemos de ser capaces de soltar todas las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, de cómo debemos ser o de quiénes creemos que somos.
de si soy Manuel Dovalí, ingeniero en sistemas, psicoterapeuta gestalt, bla, 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 bla. Eso está alimentando mi ego y el ego es la falsa personalidad. Entonces, si yo estoy enfocado en alimentar y construir mi ego, pues precisamente estoy en el sentido contrario a mi verdadero ser, a mi ser interior. Entonces sí, eso es una buena observación. Tienes que, en este proceso de meditación, lo que te das cuenta, un gran hallazgo, cuando menos en mi experiencia, es descubrir que tú no eres tu ego, que tu ego es una idea que se ha desarrollado a lo largo de tu vida, de quién debes ser tú. Pero date cuenta que esa es una idea, producto de tu historia, pero es una idea. Si tú empiezas a trabajar en conectar con tu ser interior, poco a poco te vas a ir dando cuenta que tu ego es totalmente artificial y es totalmente fuera de lo que realmente eres tú. Entonces te va a ser muy fácil desprenderte del ego. No se trata de matar al ego, yo uso una metáfora muy útil, se trata de descubrir quién es el actor detrás del personaje. El ego es un personaje, es tu falsa personalidad. De hecho, personalidad viene de una raíz griega que es persona, que significa máscara, que era lo que usaban en el teatro griego para representar diferentes personajes, se ponían máscaras. De ahí viene persona, personaje, personalidad. Es una máscara. No eres tú. En este proceso de tu historia, todos nos identificamos con el personaje y no sabemos quién es el actor detrás del personaje. A través de la meditación, tú vas a descubrir quién es el actor detrás del personaje. Y te va a ser más fácil darte cuenta cuando estás yendo por el mundo como el personaje o cuando estás yendo por el mundo como la persona que realmente eres. Entonces, sí es importante esa distinción. Y la meditación te acerca a darte cuenta eso, que no eres tu personalidad, no eres tu ego. Esa es una idea que tienes tú o cualquier persona de lo que debes ser, de quién debes ser. Pero eso no tiene nada que ver con tu esencia, con lo que realmente estás llamado a ser. Bien. Aquí estaba clara lo que es propia voluntad, el deseo de hacer lo que quiero o creo que debe ser. Otra vez, eso es. Lo que creo que debe ser es otra vez una idea. ¿De dónde crees que debes hacer ciertas cosas? Pues de cierta educación, cierto proceso educativo, de culturización, cierta idea que te dijeron. A mí se me quedó muy clavada la idea de que yo tenía que ser un superingeniero civil, como mi papá, que murió muy joven. Entonces yo tenía que sustituir ese ingeniero que le hizo falta a la ingeniería en México. Entonces yo tenía que ser un superingeniero civil y a mí no me interesaba la ingeniería civil. Pero yo me creí ese cuento muchos años y me generó mucho malestar y mucha presión, mucho estrés, hasta que me di cuenta, yo no tengo por qué ser un ingeniero civil. Entonces, la meditación nos ayuda a darnos cuenta cuáles son las ideas que tenemos en la cabeza y que persiguiendo esas ideas nos genera mucho estrés y malestar. ¿No sería mejor pensar que esas ideas hay que cambiarlas o hay que modificarlas? ¿Sí? El deseo de hacer lo que quiero. Bueno, pero ¿cómo sabes si lo que quieres es lo que está en tu esencia o es otra idea? Eso de querer puede ser otra idea, no lo sé. Pero el trabajo de la meditación te va a ayudar a ver si realmente eso que quieres está alineado con tu esencia o es otra idea que tienes ahí de que eso es lo que quieres.
En fin, es todo un tema interesante. Muy bien, pues no sé si va a haber algunas preguntas más. Aquí Isabel está dando gracias, ya tenemos aquí 35 minutos. Les quiero dejar mis redes sociales para que me sigan. Ahí van a aparecer, página web, manueldovalí.com. También me pueden seguir en YouTube, mi canal de YouTube. Estoy subiendo videos. De hecho, esta sesión se está grabando y voy a subir la grabación a YouTube por si la quieren ver posteriormente. Estoy en Instagram también, Manuel Dovalí-felicidad. También estoy en Facebook, en manueldovalí.felicidad. Y por último, también estoy en TikTok. También, como es costumbre, si tienen alguna pregunta o duda en especial, mándenme un correo a esta dirección que va a aparecer ahorita en pantalla, hola@manueldovalí.com. Cualquier duda, pregunta que quieran, también. Y por haber participado en esta sesión en vivo, les voy a ofrecer mi curso de meditación totalmente en línea que está en la plataforma Udemy con un 50% de descuento. El objetivo de este primer curso básico es ayudarlos a desarrollar el hábito de la práctica diaria de meditación. Enseñarles, por un lado, la meditación de la atención plena, también conocida como mindfulness o como vipassana, y después ayudarlos a hacer el hábito de la práctica diaria para que puedan empezar a experimentar todos los beneficios que tiene la práctica sostenida de meditación. Entonces, si les interesa tener este descuento del 50%, es un curso muy económico, creo que cuesta 379 pesos, precio de lista, pero con un 50% pues les va a salir a la mitad. También les quiero ofrecer un descuento, un 20% de descuento, si deciden tener una sesión inicial conmigo, así como para definir un plan de trabajo, un plan de acción en su camino hacia la felicidad profunda. Mi propuesta incluye un acompañamiento personal en donde pongo a tu servicio toda mi experiencia de meditador y mis conocimientos de terapeuta Gestalt para acompañarte en tu proceso de tu encuentro con tu felicidad profunda. Entonces también, si están interesados en esta primera sesión, les doy un 20% de descuento. Y lo único que tienen que hacer es mandarme un mail diciendo, oye, estuve en la sesión del Día Internacional de la Felicidad, me interesa el curso de meditación en línea o me interesa la primera sesión, y yo les mando un cupón de descuento para hacerles válido este descuento. Entonces, pues ahí está otra vez la dirección, hola@manueldovalí.com. Bien, Santiago me está dando las gracias por la charla, igual que Germán. Dice, muchas gracias, me consta que transmites paz, te felicito por tu tenacidad en meditar. Ok, bien, pues esto está abierto para todo aquel que quiera experimentar ese estado de dicha al que he llamado felicidad profunda. Bueno, pues si no hay más, les agradezco mucho su atención y espero verlos pronto. Les recuerdo que estaré todos los miércoles a esta hora haciendo sesiones en vivo con diferentes temas para que estén pendientes. Me gustaría mucho verlos en la próxima sesión. Por mi parte es todo. Si no hay nada más, les agradezco su asistencia y les deseo una feliz tarde. Hasta luego.